y no todos conocen la terminología. Muchas veces la asocian a la genética, la asocian a protocolos y la asocian a otro tipo de variables, pero nosotros hablamos de invernaderos y de control climático. Nosotros tenemos agua, tenemos clima, tenemos tierras, tenemos de todo, ¿cierto? Pero eso nos lleva al segundo problema, no tenemos la tecnología a la mano para lograr eso. Pero necesito entender cuál es la mejor tecnología. En ese proceso de búsqueda que ustedes tienen para poder adaptar la solución a ese productor, ¿qué tipo de interacciones ustedes tienen? O sea, me refiero, ustedes van solo, o ya lo dijiste, es más integral, pero ¿cómo empieza ese proceso de detallar, digamos, desde el punto de vista de proyecto, esa necesidad? O sea, desde un punto de vista práctico y desde un punto de vista operacional. Y te voy a responder muy sencillo, es enseñar. Es enseñar temas financieros, temas administrativos. Querida comunidad de agroapasionados, un episodio más de su podcast, que intenta impulsar el desarrollo agropecuario trayendo entrevistados que nos compartan su conocimiento para impulsar el desarrollo rural en Latinoamérica y definitivamente en Colombia. Hoy nos acompaña Jorge Correa, gerente comercial de Eco2O. Jorge, bienvenido. Miller, muchas gracias por la invitación. Placer de estar aquí contigo. Bueno, muchas gracias, Jorge. Nos conocemos hace varios años. Digamos que en este mundo de agroapasionados creo que nos sale por las venas las ganas de desarrollar el territorio. Y voy a hacer una pregunta de rompe, esa de que rompe el hielo y que nos va directamente al tema. ¿Eco2O piensa que el desarrollo de Colombia está centrado en la innovación y la tecnología? Y si la respuesta es sí, ¿cuál es ese por qué? Tenemos que hacerlo y no podemos esperar más. Miller, definitivamente sí. Eco2O es una compañía que está intentando hacer una disrupción en el mercado de la tecnología y la infraestructura colombiana. Nosotros no podemos esperar más en el agro, tenemos que empezar. Yo creo que ya empezamos, se está viendo en diferentes cultivos un cambio de chip, un cambio de modalidad. Definitivamente la tecnología a través de sistemas de riego, de los cultivos protegidos por invernaderos, todo el tema de sensores, todo lo que viene de inteligencia artificial, drones, etcétera, lo tenemos que adoptar ya. Ya hay países que lo están haciendo, el riego lo están haciendo los israelitas hace más de 80 años, entonces nosotros no podemos esperar más. Entonces yo creo que ese es el camino, y es el camino a hacer una Colombia más productiva y verdaderamente agrícola, porque sí se dice mucho que somos agrícolas, pero yo creo que es más el potencial que lo que realmente somos, porque tenemos todo para hacerlo. De acuerdo, estoy de acuerdo y creo que estamos en un ejercicio, y lo hablábamos hace poco con el invitado de Yara, en donde uno de los episodios que sale en nuestro podcast, hablábamos un poco de los recursos, y hablábamos un poco del agua, de la oportunidad que tiene Colombia para poder desarrollarse, y dentro de eso está el uso del recurso más importante, el riego. Entonces, o el agua, ¿y a través de qué? De un riego tecnificado, optimizado. En ese sentido, ¿cuáles son esas propuestas que Eco2O, y voy a saltarme una pregunta obvia, pero ¿cuáles son esas propuestas asociadas o esos atributos que Eco2O quiere transferirle al mercado colombiano, específicamente en lo que tiene que ver con riego e infraestructura? ¿Cómo ves tú esa unión de esos dos mundos? Definitivamente, Miller, como te decía, esto está inventado. La clave es llevarlo a los productores finales, llevarlo de una manera. La gente cree que el sistema de riego es algo supremamente difícil de instalar, supremamente difícil de manejar y que se deteriora en el tiempo. Y esas tres premisas son falsas. El problema es que nosotros estamos acostumbrados a que llega una persona, te genera una venta y no lo vuelves a ver, hasta dentro de 10 años o 5 si cambia el cultivo o lo que sea. No, nosotros tenemos que hacer un acompañamiento. Nosotros buscamos desde la primera palada en campo, y ojalá lo hemos hecho y lo queremos seguir haciendo, acompañar al cliente a buscar los canales de distribución de sus productos, sean nacionales o internacionales, porque yo creo que es la única manera, con capacitaciones continuas, constantes, enseñándole a la gente. La educación es un pilar muy importante. Yo soy una persona que creo que los jóvenes deben quedarse en el campo, pero nosotros les tenemos que dar las garantías para que lo hagan. Así ¿cierto? Es. No es lo mismo si tú le dices a un muchacho de 20, 25 años, coja un machete y haga
una limpia de malezas, haga un control de malezas, perdón, a que usted le diga, venga, lo inscribo a un curso en el SENA, le enseño a manejar un dron y a través de la tecnología lo encarretas con ese tema, venga, haga el mismo control de malezas que iba a hacer con un machete. Entonces nosotros queremos integrar todo esto, lo estamos haciendo, estamos desarrollando proyectos en esta medida. Creemos que es la solución, acompañar al cliente en todo momento. De acuerdo. Jorge, este canal que hemos creado y esa comunidad que hemos desarrollado está centrada obviamente en impulsar la ruralidad y digamos que expresar esa pasión que sentimos por el campo. Y entonces aquí me voy a devolver un poco a quién es Jorge Correa. Primero, ¿te consideras un agroapasionado? Y segundo, ¿de dónde vienes? ¿Cuál es tu historia resumida? Bueno, Miller, absolutamente soy un agroapasionado. Creo que el campo y el agro son la primera fuente, lo primero que tiene que tener un país. Nosotros tenemos muchas oportunidades en nuestro agro. Soy zootecnista de profesión, empecé trabajando en ganadería, vengo de una familia donde mi padre también zootecnista y docente y mi madre una muy buena comercial. Entonces ahí se dio un mix interesante, tengo un poco de los dos mundos. A medida que yo llego a la agricultura por una plena casualidad, me salgo de la ganadería y termino manejando, digamos, diferentes cultivos y ahí empiezo a rotar en compañías hasta llegar, digamos, a Ecoso. En algún momento pues hice unos estudios adicionales a mi carrera porque entendía que esto no es solo técnico. Así es. Hay que entender eso. Tú eres agrónomo, yo soy zootecnista, pero hay que darle el plus adicional al negocio para dar una conversación diferente y para potenciar los negocios a otro nivel. Perfecto. Entonces tú hoy estás en Ecoso, eres el gerente comercial. Vamos a hablar un poco de cuál es esa gran expectativa y esa oferta que queremos solucionar. O sea, siempre cuando crea una empresa, un emprendedor, un desarrollador, un empresario tiene una compañía, lo que intenta es resolver un problema. ¿Cuál es el problema que Ecoso quiere resolver? Nosotros queremos resolver, digamos, yo creo que 3 problemas. El primero es resolver el tema de que los productores tengan las soluciones adecuadas para poder producir más, con menos. Okay. Porque, como tú lo decías al inicio de la conversación, nosotros tenemos agua, tenemos clima, tenemos tierras, tenemos de todo, ¿cierto? Pero eso nos lleva al segundo problema, no tenemos la tecnología a la mano para lograr eso. Cuando nos damos cuenta de la tecnología, encontramos una barrera fuerte y es cómo me financio, porque definitivamente las tecnologías cuestan dinero. Integramos ese tema de buscar y apoyar con inversión, sea inversión internacional o inversión nacional, para que los productores puedan sacar sus proyectos adelante. Y voy a interrumpirte en esta parte de la pregunta. Las tecnologías cuestan dinero, pero generan eficiencias, que al final te genera dinero. Absolutamente. Nosotros o sea, podemos hablar de cultivos de banano que han pasado a través de sistemas de riego de 3.000 cajas a 4.000 cajas en Santa Marta. Cultivos de arándanos que te producen 2-3 kilos, te llegan a producir 6-7 kilos. Entonces, y esto pasa con todo. Hay un caso muy interesante que estudiamos en Costa Rica, que a través solamente del sistema de riego pasaron de producir 15 quintales, como lo miden allá, a 45 quintales. Mejoraron el tamaño del grano y lo convirtieron en un grano especial para exportación. Entonces, claro, cuando tú haces esa inversión o cuando tú empiezas a sacar números, tú dices, uy, esto cuesta dinero. Pero el siguiente ejercicio, y es en el que también acompañamos nosotros, es venga, estructuremos usted cómo va a tener el retorno a esa inversión que va a tener. Entonces, si yo le digo a usted esto te vale 1.000 millones de pesos, tú te alarmas, pero si te dicen lo vas a recuperar en 1 año y medio y de ahí en adelante vas a tener 10 años en donde vas a cosechar y vas a tener bonanza y vas a dejar de pronto de pelear en plazas de mercado y vas a entrar a anaqueles internacionales o nacionales y vas a subir la calidad de tu fruta y vas a mejorar todo el tema de tu logística, de tu mano de obra, el manejo. Entonces ahí es donde es eficiente la inversión. Entonces ese es el punto que hay que corregir. Cada uno de los puntos me lleva a una barrera, pero ¿cuál es la solución para cada una de las barreras? Perfecto. Mira, en ese sentido vamos a profundizar un poco en lo que se denomina como agricultura protegida. Y no todos conocen la terminología. Muchas veces la asocian a la genética, la asocian a protocolos,
y la asocian a otro tipo de variables, pero nosotros hablamos de invernaderos y de control climático, en donde podamos tener invernaderos de baja, mediana y alta tecnología. Dentro de ese ejercicio, y vamos a entrar primero en un tema de definiciones, ¿qué es para ti la agricultura protegida como tal? La agricultura protegida es tú tener el control absoluto de las plantas gracias a cubiertas, que son los invernaderos. Esas cubiertas, como lo mencionas, pueden ser cubiertas muy especializadas, como pueden ser cubiertas mucho más simples, como túneles, por ejemplo. Esas cubiertas, de acuerdo también a la genética que tú tienes, o sea, la genética es la que te exige, o tu planta es la que te exige qué es lo que necesitas, ¿cierto? Entonces, a través de la genética, buscar qué invernaderos necesito, controlar la temperatura, ¿cierto? Controlar la humedad de las plantas, controlar las plagas, ¿cierto? Entonces, con eso y con la nutrición adecuada que pones a través del sistema de riego, tienes una agricultura protegida. Esa definición es importante porque finalmente cuando nosotros invertimos en un tipo de modelo como esto, la primera barrera de entrada es porque como todo es tecnología, lo hablábamos anteriormente, tiene unas inversiones importantes detrás. Y esas inversiones importantes muchas veces son al final la principal barrera de que la gente diga, quiero hacer un modelo de agricultura protegida. Pero resulta que en el mundo, lo hemos visto en Holanda, lo hemos visto en México, lo hemos visto en España. Almería, por ejemplo, es una zona que tiene 35.000 hectáreas bajo cubierta y es la despensa agrícola de Europa. Eficientizan mucho los recursos, optimizan la productividad. ¿Qué crees que nos está haciendo falta en Colombia para que este concepto sea cada vez más popular y que la gente rompa el temor de que la inversión es sinónimo de barrera y más bien de oportunidad? Miller, los inversionistas están, las tierras están. Yo creo que sin politizar el tema, en Colombia necesitamos tres cosas importantes: infraestructura, seguridad y tecnología. Cuando juntamos esas tres cosas, te aseguro que los inversionistas llegan. Tú lo sabes, los hemos visto acá buscando negocios a pesar de muchas variables que vivimos hoy. Yo creo que es un tema que tenemos que juntar, o sea, el Estado tiene que hacer parte, las empresas tienen que hacer parte y apoyar la agricultura para que, como te decía al principio, pasemos de ser un país con potencial agrícola a ser un país realmente agrícola. De acuerdo. ¿Cómo manejan ustedes, y hablando ahora un poco del modus en donde Ecodoso participa de un proyecto, cómo se vinculan? ¿Cuál es, digamos que hoy yo soy un productor, que por cierto lo soy, y estoy montando un proyecto de agricultura protegida para siembra de berries? ¿Cuál es ese dinamismo en el cual Ecodoso se integra al productor, a su necesidad? ¿Cómo funciona la prestación de ese servicio especializado? Mira, son varios pasos. Lo primero es entender al productor qué quiere. El productor quiere pasar de 3.000 a 4.000 cajas de banano, o quiere llevar café y pasar de llevar café a granel a ponerlo en anaqueles en Tokio. O sea, hay que entender al cliente. Eso a la gente se le olvida en el ejercicio comercial qué quiere el cliente. Entonces, de acuerdo a lo que quiere el cliente, yo te hago una oferta y te hago un plan. Porque si tú definitivamente lo único que quieres es que tus plantas no sufran bajo el sol, entonces les pongo un invernadero y ya, eso es una cosa. Pero si tú quieres llevar eso a otro nivel, como te digo, aumentar productividad, mejorar calidad, entonces yo te entiendo primero. Después de entenderte, entramos en una etapa de diseño. Nosotros tenemos un equipo de ingeniería civil e ingeniería agrícola que genera unos diseños de invernaderos, sistemas de riego, temas de monitoreo y sensores, entre otras. Te presento una propuesta técnica, la discutimos, si está acorde, la llevamos a una propuesta comercial. Hacemos una ejecución, acompañamos el proyecto desde el principio, siempre con ingenieros expertos en campo, con el acompañamiento, digamos, de la gerencia y demás partícipes de la cadena. Terminamos el proyecto, hacemos una entrega de proyecto a satisfacción y empezamos con un plan de capacitaciones y mantenimiento. Okay. A mí me gusta mucho cuando a los clientes les puedo, digamos, jalar una o dos personas e involucrarlas dentro del proyecto en toda la instalación, porque cuando terminas el proyecto ellos ya saben cómo funciona, ¿cierto? Entonces, terminamos ahí. Si el cliente lo quiere, nosotros tenemos en invernaderos, en cultivos protegidos bajo invernadero, la capacidad de
hacer asegurabilidad de tus plantas, de tu producción, y también podemos acompañar, como te decía ahorita, dar el paso con ellos a encontrar una comercialización final que aporte valor a ellos, para que no tengan que estar buscando, digamos, en el mercado cómo vender sus productos. De acuerdo, yo creo que eso es un acompañamiento muy integral. Y dentro de ese ejercicio, digamos que voy a pasarme muy del lado de un productor diciendo que yo necesito entender cómo mejorar mi productividad, pero necesito entender cuál es la mejor tecnología. En ese proceso de búsqueda que ustedes tienen para poder adaptar la solución a ese productor, ¿qué tipo de interacciones ustedes tienen? O sea, me refiero, ustedes van solo, o ya lo dijiste, es más integral, pero ¿cómo empieza ese proceso de detallar, digamos, desde el punto de vista de proyecto, esa necesidad? O sea, desde un punto de vista práctico y desde un punto de vista operacional, ¿cómo haces ese levantamiento? Hay que tener también en cuenta, Miller, que ya hay experiencias, ¿cierto? Entonces hay que empezar a mirar esas experiencias. Cuando yo estoy, digamos, en la finca de un productor de banano en Urabá, no le puedo ofrecer la misma solución que hay en Santa Marta. Tú lo sabes, has trabajado en banano. Son dos mundos absolutamente diferentes. Entonces, en el tema técnico, por entrar un poquito, en Santa Marta está muy fuerte el sistema de riego por goteo, 2 líneas por surco, producciones a, como te decía, 4.000 cajas. Por el contrario, en Urabá, nosotros estamos ofreciendo sistemas por microaspersión o aspersión con fertirriego, lo cual ya adoptó Santa Marta hace muchos años, y se están viendo esas variables y se están viendo esas mejorías. Lo mismo en cultivos protegidos, no es lo mismo el sistema de riego para clavel que para rosa, que para crisantemo. Entonces también es coger un poquito de la experiencia que ya tenemos. Ecodoso tiene una experiencia aproximadamente de 10 años y tenemos proveedores que cuando tenemos dudas, porque las tenemos proveedores de invernaderos españoles, estamos trabajando de la mano con las empresas de Israel en riegos, acudimos a ellas. Entonces, me ha pasado, recuerdo que hace poco me llamó una persona, quiero sembrar marañón en los llanos orientales. Yo no había nunca tenido esa... Entonces, claro, cojo el teléfono, llamo a esta empresa que te menciono y resulta pues que en África, en una zona muy similar, lo hacen así, así, así. Entonces le presento al cliente. Ahora, los clientes siempre te llegan con una idea. Entonces te llega el floricultor que quiere poner aspersión o microaspersión. Le dice, no, venga, es por este lado. Por eso yo creo que lo importante es entender cuál es el producto final que ellos van a sacar para yo poder encaminarlos con mi equipo hacia donde deben ir. De acuerdo. Perfecto, Jorge. Tú eres gerente comercial, obviamente, y tienes ciertas situaciones que te permiten llegar al agricultor para poder diseñar, como bien lo mencionaste, una solución de cara al productor. Pero en ese ejercicio hay 2 ramas. Hay una que es el sistema de riego, que quiero profundizar sobre eso, y otro sobre las cubiertas. En el sistema de riego hay una particularidad, hay una premisa, hay una hipótesis en Colombia que como llueve tanto, entonces no necesitamos el riego. Yo creo que tú nos aclares un poco en cuanto a la percepción que tú tienes de qué es riego y qué es nutrición y cuál es el vehículo para llevar la nutrición a las plantas. Me gusta mucho la pregunta, Miller. Bueno, lo primero es que el recurso no es ilimitado. Hoy tenemos el agua, mañana no sabemos. Hay muchos veranos que han puesto en dificultades a zonas como Urabá, que son de las más altas en pluviosidad en Colombia. La clave en el riego es el fertirriego. Es a través de los sistemas de riego poner los nutrientes de acuerdo obviamente a las concentraciones y dosis que nos da un agrónomo. Mira, cultivos por ejemplo como el limón, naranja y entre otros frutales son fertilizados 3 veces al año. A través del sistema de riego los puedes fertilizar todos los días. Entonces es como darle a un bebé un tetero cada semana y dárselo 2, 3 veces al día. Entonces la clave ahí de la nutrición es el vehículo es el riego y los agrónomos nos entregan todo y va a través de eso. Eficiencias de uso de agua de 90-95% en goteo y eficiencia de uso de fertilizantes igual, va a la avena. Entonces ese es el potencial en el sistema de riego. Perfecto, es un potencial enorme, especialmente porque el recurso hídrico es el más valioso en el sector agrícola. 70%, lo hemos mencionado en otros podcasts, del recurso hídrico de agua dulce en el mundo se usa para agricultura, entonces tenemos que cuidarlo. Y los sistemas de riego, riego por goteo, riego por exudación, riego por
cualquiera que sea el difusor en la medida en que sea eficiente, ¿cierto? No cualquier difusor funciona, pero que ojalá sea eficiente. Ahora viene la otra parte, que son las cubiertas. Entonces, Colombia es un país que tiene muchas hectáreas en flores, con una muy alta tecnología, mediana y baja, pero digamos que en principio tienen un estándar. Pero también hay una gran parte de Colombia que tiene cultivo, por ejemplo, de tomate, como le decimos coloquialmente, tomate de mesa, ¿cierto? Tomate chonto o definitivamente lo que se usa para ensaladas y demás. Y este tipo de infraestructuras son con guadua, mucho más, digamos, rústicas, artesanales y demás. ¿Cuál es realmente ese salto que nos falta de pasar de creer que poner 2 guaduas y un plástico es un invernadero, a hacer invernaderos con la tecnología que nos permitan mejorar la productividad? Eso, ¿cómo lo ves tú de cara comercial y cuál es como esa forma de llegar al cliente para enseñarle que lo tradicional es importante, pero que la modernidad y las nuevas inversiones son relevantes para efectos de la productividad futura de su predio? Miller, en el caso del tomate, y te voy a responder muy sencillo, es enseñar. Es enseñar temas financieros, temas administrativos. Tú vas con una persona y le explicas, mire, es que el retorno de su inversión va a ser así. Usted hoy se está... Yo conozco muchos casos en donde se gastan metros y metros y metros de línea de goteo porque la cambian cada 6 meses, porque se les taponó y nadie les ha dicho, venga, es que usted una línea de goteo le puede durar 5, 10, 15, 20 años si usted hace un sistema de filtrado correcto para su cultivo. Entonces, cuando usted lleva la inversión y dice, tengo que invertir en el filtrado y ya no va a tener que cambiar la línea de goteo, entonces, claro, el ejercicio inicial tiene una mayor inversión, pero el ejercicio a 10 años le va a traer un mejor retorno. De acuerdo. Entonces, esa es la clave, es enseñarle a la gente, ¿cierto? Eso pasa con cultivadores de tomate y de hortalizas, entre otros, pero también pasa con los floricultores. Yo conozco muchas empresas de flores, tú decías, hay 9.000 hectáreas, 9.100 hectáreas de flores en Colombia. No creo que me equivoque, no hay un 25-30% con invernaderos y riegos tecnificados. Y producen y exportan. Está bien, yo produzco, ¿cuánto estoy dejando de producir? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Porque es que mi abuelo lo hacía así, mi padre lo hacía así, yo lo sigo haciendo así. Pero es que el mundo va muy rápido. El mundo va demasiado rápido. La inteligencia artificial, el Internet de las cosas, o sea, esto va volando y la agricultura tiene que montar al barco, tiene que montar en el mismo vagón para poder llevar esto a otro nivel. Entonces yo creo que es enseñarle a la gente, llegar a través de este tipo de medios a esas personas que requieren también un impulso, una ayuda. Venga, intente así. A mí no me gusta llevar siempre a los clientes, por ejemplo, te llaman y dicen voy a hacer una finca de 100 hectáreas. Venga, hagamos 10, ensaye. En un año volvemos a hablar, para que aprenda con 10 y después pueda incrementar esas inversiones a través del flujo de caja que va a recibir. Entonces yo creo que la clave ahí, Miller, es enseñarles. Esto que acabas de mencionar me llama mucho la atención porque dentro de unas de las 1000 ideas que me pasan por la cabeza al día, hay una que pega muy bien con lo que tú acabas de mencionar, que es una especie de showroom, que uno pueda tener espacios de referencia, así como hablábamos con otros invitados sobre los centros de innovación y de investigación. Deberíamos tener el espacio ideal de cuál es la granja perfecta, comillas perfecta. Una granja que tenga la vinculación, dependiendo del modelo de cultivo, el idóneo, pero no quedarnos solo en lo que hace Agrosavia o lo que hace el ICA o lo que hacen los gremios, sino cómo desde empresas como la tuya y otras que se puedan sumar a iniciativas como esta, se pueden construir áreas relativamente pequeñas, pero con toda la tecnología necesaria para que pueda ser ese espacio en donde el agricultor vaya y diga, esto es lo que puedo obtener, y a partir de ahí genere un nivel de decisión mayor y crezcamos mucho más rápidamente. Creo que es un espacio que me llama mucho la atención que lo menciones porque lo he pensado mucho para tener esos showrooms distribuidos a nivel nacional y poder mostrar de manera tangible que meter tecnología en la agricultura es una buena decisión. Y con números muy claros, porque la gente en el campo necesita que le digan cómo es
qué tiene que hacer y a dónde va a llegar, pero muy simple, o sea, simplificar el cuento. Es que lo que te decía al principio, un sistema de riego es un acueducto básico. Esto no tiene mayor ciencia. La ciencia de pronto la tienen los que desarrollan todos los implementos para hacerlo, pero sistemas de riego hay en todo el mundo, de todos los tamaños y colores, en todos los cultivos. Perfecto, Jorge. Como sabes, los tiempos en estos espacios son limitados, pero es importante que quede un mensaje en la audiencia, y es las soluciones que proyecta Ecodoso centrados en esa innovación, esa tecnología y en ese futuro de la agricultura en Colombia. ¿Cómo crees tú que van a desarrollar este ejercicio en los próximos años? Perfecto, Miller. Soluciones integrales a través de nuestros aliados proveedores en los cultivos que te he mencionado, que son, creo, los cultivos en este momento foco, en cultivos protegidos como flores, arándanos y cannabis, y en los cultivos campo abierto, seguir trabajando en todo el tema de sistemas de riego y fertirriego en el Urabá y en Santa Marta, para banano y palma. En todos los cultivos, digamos, podemos estar, pero ese es nuestro foco en este momento. Creemos que hay bastante oportunidad. Yo soy uno de los amantes del arándano, creo que es el cultivo en este momento con mayor proyección y estoy seguro que va a haber las 5 o 7 mil hectáreas que se esperan en los próximos años. Entonces, seguir trabajando, trabajar fuertemente por el agro y por este país. Perfecto. Me alegra mucho esta conversación, Jorge. Definitivamente llevar ese conocimiento y empresas que brindan soluciones es importante, y eso es prácticamente el enfoque de este espacio digital. Finalmente, ¿dónde pueden encontrarlos? ¿Contactos? ¿Página? ¿Cómo llegan a ustedes? Claro que sí, www.ecodoso.com. Mi correo es jcorrea@ecodoso.com, con K. Perfecto. Súper, querida comunidad, ese fue un gran episodio. Muchísimas gracias a Jorge por participar de este evento, y esperamos obviamente que este conocimiento impulse el desarrollo rural con empresas que brindan soluciones para poder ser cada vez más productivos, más rentables y más competitivos. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Miller, a ti.